El sistema endocrino está formado por un conjunto de órganos pequeños dispersos por todo el cuerpo. Cada uno de ellos libera hormonas en el torrente sanguíneo. Aparte de esto, tiene funciones como controlar la intensidad de funciones químicas en las células, hacer aparecer las características secundarias sexuales, regular el crecimiento y la reproducción y entre otras. Es posible clasificar en tres categorías a estos órganos liberadores de hormonas. Primero, glándulas endocrinas, órganos cuya única función es producir y liberar hormonas. Entre ellas se incluyen hipofisis, tiroides, paratiroides, suprarrenales. Segundo, órganos que no son solo glándulas, porque cumplen otras funciones y además de producir hormonas, pero que tienen áreas relativamente grandes de tejidos productores de hormonas como hipotálamo y páncreas. Tercero, otros tejidos y órganos también productores de hormonas. En el intestino delgado y en el estómago se encuentran áreas de células productoras de hormonas. No existe un tipo de células, órganos o procesos en el que el sistema endocrino no influya de alguna manera, y aunque ya se conocen muchas hormonas, es probable que haya muchas más otras que aún no se han descubierto. En términos generales podemos decir que el sistema endocrino es un conjunto de órganos que tienen como función principal regular y coordinar las acciones de muchos órganos del cuerpo a través de la excreción de hormonas. Este sistema cuenta con varios órganos, los cuales son el hipotálamo, la glándula pituitaria, el cuerpo pineal, la glándula tiroides, la paratiroides, el timo, la glándula adrenal, el riñón, el páncreas. En las mujeres están los ovarios y el útero, en los hombres están los testículos. Las hormonas. Las hormonas son sustancias segregadas por células especializadas localizadas en glándulas endocrinas carentes de conductos o también por células epiteliales y intersticiales cuyo fin es el de influir en la función de otras células. Desde el punto de vista químico son moléculas de naturaleza orgánica, principalmente proteínas, y cumplen su función, es decir, son activas en una pequeña cantidad. Tipos. Las hormonas pertenecen al grupo de mensajeros químicos que incluyen también a los neurotransmisores y las feromonas, que a veces son difíciles de clasificar en un mensajero químico como hormona o como neurotransmisor. La especialidad médica que se encarga del estudio de las enfermedades relacionadas con las hormonas son las endocrinología. Existen hormonas naturales y hormonas sintéticas que cumplen un desempeño en los tratamientos de ciertos trastornos. Historia. En 1855, en el siglo XIX, Claude Bernard hizo una descripción sobre la secreción interna, pero no especificó si existía una posibilidad de que existieran mensajeros que transmitieran señales desde un órgano a otro. El término hormona fue utilizado por primera vez en 1905 por William Bayles, que sacó el término de un verbo griego que tiene como significado poner en movimiento o estimular. Fisiología. Cada célula es capaz de producir una gran cantidad de moléculas reguladoras. Las glándulas endocrinas y sus productos hormonales están especializados en la regulación general de los organismos, así como también en la autorregulación de un órgano o tejido. El método que utiliza el organismo para regular la concentración de hormonas es balance entre la retroalimentación positiva y negativa, fundamentando en la regulación de su propio producto en su propia producción, metabolismo y excreción. También hay hormonas tróficas y no tróficas, según el blanco sobre el cual actúe. Las hormonas pueden ser estimuladas o inhabilitadas por otras hormonas, concentración plasmática de iones o nutrientes, actividad mental, cambios ambientales, por ejemplo la luz, la temperatura, presión atmosférica. Tipos de hormonas. Según su naturaleza química se encuentran tres tipos de hormonas. La primera, derivadas de aminoácidos. Se derivan de los aminoácidos tirosina y triptófano. Como ejemplo tenemos la catecolaminas y la tiroxina. Segundo, hormonas peptídicas,
están constituidas por cadenas de aminoácidos bien oligopéptidos como la vasopresina o la lipéptidos como las hormonas de crecimiento. En general, este tipo de hormonas no se pueden atravesar de la membrana plástica de la célula diana, por lo cual los receptores para estas hormonas se hallan en la superficie celular. Y por último tenemos las hormonas lípidas, que son esteroides como la testosterona o eicosanoides como la prostaglandinas, dando su carácter lipófilo atravesando sin problema la bicapa lípida de las membranas celulares, y sus receptores específicos se hallan en el interior de la célula diana. Mecanismos de acción hormonal. Las hormonas tienen las características de actuar sobre las células, que deben disponer de una serie de receptores específicos. Hay dos tipos de receptores celulares. El primero es el receptor de membrana, que lo utilizan las hormonas peptídicas, y el segundo son los receptores intracelulares, que lo usan las hormonas esteroideas. Por último, para una mejor especificación sobre las hormonas son mensajeros químicos que se dividen según su estructura química y sitios de acción. En su estructura química se divide en tres: péptidos, derivados de aminas y esteroides. Los péptidos y derivados de aminas se localizan en la membrana plasmática, que tienen dos mensajeros, AMPC y IP3. Los esteroides son factores de transmisión que se localizan en el núcleo. En los sitios de acción, estos son autocrina, paracrina y endocrina. En la autocrina se aplica a un tipo de secreción química que afecta a la misma célula que secretó la sustancia. Paracrina se refiere a un tipo de secreción química que afecta a la célula vecina y a la célula emisora. Y por último, la endocrina son un conjunto de glándulas que produce hormonas y otras sustancias, virtiéndolas sin conducto excretor. Por último, podemos ver los principales productores de hormonas, que son la glándula suprarrenal, glándula pituitaria, glándula pineal, testículos, ovarios, páncreas, tiroides, timo. Efectos de las hormonas. Por lo general, las hormonas producen uno de los siguientes cambios. Primero, variación de la permeabilidad de la membrana celular en el estado eléctrico de la célula, potencial de membrana, o en ambos mediante la abertura o el cierre de los conductos iónicos de la membrana plasmática. Segundo, síntesis de las proteínas o moléculas reguladoras como las enzimas dentro de la célula. Tercero, activación o desactivación de enzimas. Cuarto, generación de actividad secretora. Quinto, estímulo de la mitosis, destrucción y eliminación de hormonas. Las hormonas son muy potentes y pueden crear un gran efecto incluso en bajas concentraciones. Por tanto, se requieren mecanismos eficaces para eliminar de la sangre hormonas activas. Algunas se degradan con rapidez dentro de las células de destino. Control de liberación de hormonas. La formación y liberación de casi todas las hormonas es precedida por un estímulo interno o externo. Por ejemplo, un aumento en la concentración glucosa en la sangre o en el enfriamiento del entorno. La consiguiente síntesis y liberación de hormonas suele estar bajo el control de un sistema de retroalimentación negativa. Hipotálamo y glándula hipófisis. El hipotálamo es una estructura del encéfalo que está encima del tálamo, rodeando al tercer ventrículo, y se encuentra en la base del encéfalo. Una de las funciones principales del hipotálamo consiste en vincular al sistema nervioso con el endocrino a través de la glándula hipófisis.
Esta estructura crónica se comunica de manera directa con la glándula hipófisis por medio del tallo hipofisario a la base de la hipófisis. Es decir, está conectado a la glándula endocrina y segrega hormonas para regular la homeostasis y la función de otras glándulas del sistema endocrino. Casi toda la secreción de la hipófisis es controlada por señales hormonales o eléctricas generadas por el hipotálamo. El hipotálamo recibe todas las señales de casi todas las fuentes posibles del sistema nervioso, pero también está bajo control por retroalimentación negativa de hormonas reguladas por la glándula hipófisis. El hipotálamo conecta con el lóbulo anterior llamado adenohipófisis. Este está integrado por tejido glandular, el cual produce y libera varias hormonas. Por otro lado, el hipotálamo conecta con el lóbulo posterior llamado neurohipófisis. Este está formado por fibras nerviosas que nacen en el hipotálamo y termina en los capilares del lóbulo posterior, la cual produce oxitocina y vocipresina, entre otras hormonas. Hormonas liberadas por el lóbulo. Estas son una gama de hormonas liberadas anterior a la hipófisis y las hormonas hipotalámicas liberadas, que son las que influyen en este proceso. Tenemos las somatotropas, que son las que influyen en la hormona de crecimiento, que son las que ayudan a producir esa hormona. La lactotropas, que es la que produce la lactancia en las mujeres. La titropas, que es la que produce y estimula la tiroides. La ganotropas, que es una folículo estimulante, que es la que hace una especie de maduración en el sistema de ya sea un hombre o una mujer. Tenemos la corticotropas, que es la que estimula el cortisol y los andrógenos en la corteza de las glándulas suprarrenales. Entonces continuamos con ya la definición de otras hormonas. Bueno, tenemos hormona de crecimiento. Los efectos en esta es una hormona que, bueno, como su nombre lo dice, es la que promueve el crecimiento tanto en huesos, cartílagos y tejidos. Su regulación, bueno, esta se libera desde la hipófisis, que es regulada por una hormona liberadora de la hormona de crecimiento, y la hormona que frena la liberación de la hormona de crecimiento es liberada por el hipotálamo, la cual toma el nombre de somatostina. Continuamos con la prolactina. Los efectos en la prolactina esta es la encargada de estimular las mamas para producir leche en las mujeres. Tenemos la regulación, que el hipotálamo libera dopamina, que es la que abstiene la producción de prolactina, pero la producción de esta puede aumentar de manera intermitente por la liberación de hormona liberadora de la prolactina. Tenemos la gonadotropina. Los efectos en esta, tenemos primero la folículo estimulante, ¿sí? En los hombres, esta hormona estimula la producción de esperma y en las mujeres provoca la maduración temprana de los folículos ováricos. Tenemos también en los efectos la hormona luteinizante, que es la que se encarga de la maduración de los folículos ováricos en las mujeres, y en los hombres estimula la liberación de la testosterona. En su regulación tenemos que, tanto en hombres como en las mujeres, la producción de la hormona luteinizante y folículo estimulante es regulada por la hormona liberadora de gonadotropina. Tenemos también hormona estimulante de la tiroides. Los efectos de esta tiene: la hormona estimulante de la tiroides, como su nombre lo dice, es la encargada de estimular las células de las glándulas tiroides y la producción de tiroxina y triiodotiriona. ¿Sí? Bueno, continuamos con la regulación. La regulación está entre la tiroidotronina y la tiroxina, que causan un efecto de retroalimentación negativa en el hipotálamo y el lóbulo anterior a la hipófisis. Por último, ya para concluir el tema, tenemos la hormona andernocotrópica, que los efectos en esta son que induce a la producción de aldosterona debido a la concentración de iones, potasio, angiotensina
o a una menor concentración del sodio. Tenemos en su regulación que su secreción está regulada por el factor estimulante de la corticotropina procedente del hipotálamo. Su secreción también puede aumentar con respuestas a los niveles bajos de cortisol circulante, junto con el estrés, la fiebre, la hipoglicemia aguda y las intervenciones quirúrgicas mayores. La tiroides es una glándula que se encuentra ubicada en la parte anterior del cuello. Su principal función es la segregación de la hormona tiroxina al organismo. Esta hormona regula en cierta manera varios sistemas del organismo. De la cantidad de tiroxina a nivel sanguíneo depende que el sistema funcione de manera normal o no. Esta glándula, como cualquier glándula del cuerpo, posee algunas enfermedades, dentro de las cuales se encuentra la enfermedad de secreción hormonal. Puede generar una hipersecreción o una hiposecreción. La hipersecreción consta de un exceso de hormonas, el cual puede causar una hipofunción o una hipertiroidismo. Los síntomas de la hipofunción son palpitaciones, falta de sueño, aumento de apetito e irritación. La hiposecreción consta de una formación de pocas hormonas. Debe ser tratada médicamente. La enfermedad de forma estructural consta de un crecimiento que consiste en forma de quiste o nódulo. Glándulas paratiroides. Son glándulas endocrinas situadas en el cuello, son pequeñas y se localizan detrás de la glándula tiroides. Producen la hormona paratiroidea. Por lo general hay 4 glándulas paratiroides, 2 superiores y 2 inferiores. Cuando existe alguna glándula adicional, esta suele encontrarse en el mediastino en relación con el istmo o dentro de la glándula tiroides. La hormona paratiroidea es la hormona única más importante para el control del equilibrio del calcio en el organismo. Dentro de sus funciones se contemplan las siguientes: facilita la absorción de calcio, vitamina D en su forma natural y fosfato conjuntamente en el intestino. Aumenta la resorción de calcio de los huesos, reduce la excreción renal de calcio y aumenta la excreción renal de fosfato, provocando la excreción urinaria en mayor concentración. Aumenta la resorción de calcio en el intestino. Glándulas suprarrenales. Son pequeños órganos endocrinos con forma triangular ubicados en la parte superior de ambos riñones, como se evidencia en la imagen. Estas glándulas se encargan de producir hormonas imprescindibles para la vida, incluyendo hormonas sexuales y cortisol. El cortisol ayuda a responder al estrés. Estas glándulas ayudan a regular el metabolismo y el sistema inmunitario. Por ejemplo, cuando una persona está estresada o asustada, la glándula suprarrenal libera un torrente de hormonas como la adrenalina y el cortisol, y estas aumentan la frecuencia cardíaca, elevan la presión arterial, aumentan los suministros de energía, agudizan la concentración y ayudan a otros procesos corporales para que el cuerpo pueda escapar o combatir una amenaza. Médula suprarrenal. Se trata de la parte interna de la glándula suprarrenal y constituye casi el 30% de su masa total. Su función es secretar catecolaminas como adrenalina, noradrenalina y dopamina. La médula suprarrenal es un ganglio simpático en el que sus neuronas postganglionares perdieron sus acciones y se transformaron en células secretoras, las cuales casi el 90% secretan adrenalina, el 10% restante liberan noradrenalina y dopamina. Catecolaminas causan muchos y diversos efectos, como por ejemplo estimular el sistema nervioso, producen efectos metabólicos, incrementan el metabolismo, acelerar la frecuencia cardíaca y aumentan el estado de alerta, y entre otros efectos. La secreción de catecolaminas por parte de la médula suprarrenal es iniciada por la actividad del sistema nervioso y controlada por el hipotálamo. Y su liberación es respuesta al dolor, angustia, excitación, hipoglucemia o hipovolemia. Ahora la corteza suprarrenal es la parte externa de ambas glándulas suprarrenales. Esta está formada por 3 capas funcionales distintas, las cuales son la zona
glomerulosa, la zona fasciculada y la zona reticular. Cada capa participa en producción de hormonas esteroideas conocidas en un conjunto como corticosteroides. La zona glomerular produce mineralocortoides y la zona fasciculada produce glucocortoides. Y la zona reticular, por último, produce glucocortoides, pero además también genera pequeñas cantidades de hormonas sexuales. Mineralocorticoides. Constituyen un grupo de hormonas cuya función principal consiste en regular la concentración de electrolitos en la sangre. Se conocen varios mineralocorticoides, pero el más común es la aldosterona, que constituye 95% de todas las hormonas de este tipo sintetizadas por el cuerpo. El efecto de la aldosterona es reducir la excreción de sodio en la orina, al regular la reabsorción de sodio de la orina en la parte distal de los túbulos renales. En realidad, se intercambia el sodio por potasio e hidrógeno, lo que ocasiona excreción renal de potasio y orina ácida. La aldosterona también influye en los niveles de agua corporal y en otros iones, como potasio, bicarbonato y cloruro, porque su acción reguladora se acopla con la regulación corporal de sodio. El control de la secreción de aldosterona se relaciona sobre todo con las concentraciones sanguíneas de sodio y potasio, la presión arterial media y el volumen de sangre. Las mayores concentraciones de potasio, los menores niveles sanguíneos de sodio y la reducción en la presión arterial, el volumen de la sangre o ambos estimulan la liberación de aldosterona, mientras que lo opuesto la inhibe. Se sabe que las concentraciones altas de potasio también ejercen un efecto estimulante directo sobre la corteza suprarrenal para que estimule la producción y secreción de aldosterona. Varios mecanismos regulan la liberación de aldosterona. El principal mecanismo de control es la producción de angiostensina por parte del sistema de renina y angiostensina, como respuesta a una menor presión arterial en los riñones o una liberación disminuida de sodio a los túbulos distales de los riñones. También se sabe que las concentraciones sanguíneas altas de potasio y bajas de sodio ejercen un efecto directo en la corteza suprarrenal y estimulan la liberación de mineralocorticoides. Sin embargo, como respuesta a una liberación hipotalámica abundante de CRH ante algún factor de estrés no específico, estimula la secreción de ACTH. Este incremento de ACTH estimula un leve aumento en la liberación de aldosterona, lo que ocasiona un ligero incremento en el volumen de sangre y la presión arterial, que ayuda a mantener el suministro de oxígeno y nutrientes a los tejidos. Glucocorticoides es un grupo de hormonas que ejercen su principal efecto en el metabolismo de los carbohidratos. Las principales hormonas glucocorticoides son cortisol, cortisona y corticosterona. La reacción del sistema endocrino al estrés. El estrés es un pensamiento de tensión física o emocional, puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. Nuestro cuerpo reacciona ante el estrés al liberar hormonas. Estas hormonas hacen que nuestro cerebro esté más alerta, causan que los músculos se tensionen y aumenten su pulso. Empieza como indica su nombre, hipotálamo, que va a liberar la molécula hormona CRH, la libera el sistema porta-hipotálamo hipofisario, que son unos capilares sanguíneos que conectan hipotálamo con hipófisis, y ahí una vez llega concretamente al lóbulo anterior de la hipófisis, que llamamos la adenohipófisis. Se va a unir a sus receptores y él lo que hace es que la adenohipófisis libere otra hormona, la ACTH. Esa ACTH va a sangre y vía sangre va a llegar hasta la corteza suprarrenal, que es parte de las glándulas suprarrenales. Una glándula que está encima de los riñones. En la corteza suprarrenal lo que va a producir es aumento en la síntesis y liberación de cortisol, que es una molécula que nos puede medir en sangre y gracias a ella pueden reconocer si estamos viviendo una situación estresante o no.
Un nivel alto del cortisol indica estrés. Lo siguiente es que el hipotálamo libera una hormona que hace que la hipófisis libera otra hormona y finalmente en la glándula periférica se libera la hormona final y a la vez esta hormona final inhibe el funcionamiento de la hipófisis del hipotálamo para no estar continuamente fabricando. Hay una retroalimentación negativa que frena la producción de CRH y ACTH cuando ya hay suficiente cortisol. El páncreas es una glándula de color rosa grisáceo de 12 a 15 centímetros de longitud que se extiende en sentido casi transversal sobre la pared abdominal posterior desde el duodeno, que es la primera parte del intestino, junto a la salida del estómago hasta el vaso por detrás del estómago. Su porción más hacia la derecha se le denomina cabeza y se le conecta con el cuerpo por el cuello. La extremidad izquierda más derecha se conoce como cola, llegando a conectar con el vaso debido a su localización. El páncreas está como contacto con gran cantidad de vasos sanguíneos y linfáticos, así como las estructuras nerviosas, no solo de propias, sino también de los órganos que la rodean. Las páncreas es una glándula constituida por lobulillos que se agrupan entre sí, desembocan en pequeños conductos. Participa en forma fundamental en los procesos digestivos del cuerpo, ya que se encarga de elaborar y secretar el tubo digestivo gran cantidad de enzimas y sustancias necesarias para el proceso de digestión y absorción de los alimentos. La insulina es una hormona conocida por su efecto en la reducción de los niveles de glucosa en sangre porque facilita el ingreso de glucosa en los tejidos musculares adiposos y tiene efecto en el metabolismo de las proteínas y minerales. También estimula el hígado para que almacene la glucosa en forma de glucógeno y ayuda a contrarrestar la acción concertada de varias hormonas generadoras de hiperglicemia. En la siguiente diapositiva podemos observar y cabe aclarar que la insulina es una bomba secretada por el páncreas y a medida que los niveles de glucosa en la sangre caen, hay una caída correspondiente en la producción y secreción de insulina. Cuando baja mucho la concentración de insulina en la sangre, disminuye la síntesis hepática del glucógeno y se activan las enzimas que lo degradan, pues la vida media de la insulina es de más o menos 5 minutos y es destruida en el hígado. Glucagón es una hormona producida y secretada por el páncreas. Cumple una importante función en el mantenimiento de las concentraciones normales de glucosa en sangre. Los valores de referencia en ayuno para personas no diabéticas es de 70 a 100 miligramos sobre decilitros y para personas diabéticas de 70 a 130 miligramos sobre decilitros. Cumple una función opuesta a la insulina. Esto quiere decir que estimula la producción de glucosa cuando el nivel de glucosa disminuye mediante la estimulación de la degradación de glucógeno almacenado en el hígado y mediante la conversión de grasas y proteínas en glucosa. A su vez, la somatostatina es una hormona que interviene indirectamente en la regulación de glicemia e inhibe la secreción de insulina y glucagón.